Vamos a leer la palabra de hoy, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 hasta el 21, la última parte de Primera de Juan. Dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a leer el versículo clave, que es el versículo 20. Leamos juntos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios. Llegamos al final de esta maravillosa primera carta de Juan. Cada porción en ella nos bendice y nos desafía a llevar una vida en comunión con Dios y con nuestros hermanos en Cristo. Dios es amor y los nacidos de Dios practican el amor. Juan concluye sus palabras presentándonos un resumen del contenido que ha expuesto hasta ahora. Como un profesor distinguido, subraya y resalta cuál ha sido el propósito de su exposición. Asimismo, nos presenta magistralmente una revisión de los puntos destacados de su lección, dándonos una conclusión insuperable. Nuestro Señor es el verdadero Dios y la vida eterna. Que haya sido necesario aclarar que el Señor es el verdadero Dios, manifiesta una realidad. Nos deja ver que hay quienes consideran a ciertos dioses verdaderos, cuando no lo son. Desde sus inicios, la humanidad demostró su necesidad de adorar a algo o a alguien. Cada antigua civilización se refugió en la adoración a objetos, seres terrenales o astros, espíritus, filosofías o dioses mitológicos inventados. Aún en la actualidad, la idolatría persiste y se ha extendido a otros ámbitos, promoviendo la exaltación del ser humano, sus emociones, su intelecto, sus deseos y libertades. Sin embargo, Juan se concentra en darnos a conocer al verdadero Dios y nos exhorta a mantenernos bajo su autoridad, viviendo conforme a su voluntad y no según las imposiciones del mundo. Porque detrás de toda adoración a los dioses falsos, es el diablo quien trabaja para destruirnos. Aún así, nosotros conocemos al único y auténtico Señor. En este día, unámonos para adorar al verdadero Dios. Démosle gracias por su obra de amor hacia nosotros y luchemos por conservar una estrecha comunión con Él y con nuestros hermanos. Que nuestra esperanza permanezca en sus promesas de vida eterna, mientras crecemos en la fe y vivimos para glorificarlo y agradarle, orando unos por otros en amor y dando a conocer su salvación ante el mundo. Amén. Juan había declarado: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solo aquel que ha entregado su corazón a Jesús y ha creído en Él tiene la vida eterna. Solo el que se ha despojado del pecado, trayéndolo ante la cruz de Jesús en arrepentimiento, ha obtenido la salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquel que no cree en Jesús, aquel que se rehúsa a arrepentirse de su pecado, aún permanece en muerte. A quienes han encontrado la redención del Señor por la fe en Él, Juan les dice en la palabra de hoy: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí el apóstol expone el motivo que lo condujo a escribir esta carta. Su propósito era muy similar al que había tenido en su evangelio, donde señaló: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El deseo del apóstol Juan era sembrar en los hermanos la certeza de la salvación que ya habían obtenido por la fe en Cristo. Porque todo aquel que sinceramente cree en Jesús recibe el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna. Recibe la adopción como hijo de Dios y el libre acceso a su presencia. Hebreos nos dice: hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Así que por medio de la sangre de Jesús podemos entrar libremente a una comunión de amor con nuestro Padre Celestial. Y ante su presencia podemos traer con confianza nuestras inquietudes y preocupaciones más profundas. Juan nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El apóstol nos presenta una extraordinaria afirmación. Dios nos oye. Dios te oye. Él nos oye. Dios oye nuestra oración. Está atento a nuestras peticiones y nos otorga lo que le pedimos. Amén. Pero si pedimos conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad, nos dice Juan. Conforme a su voluntad y no a la nuestra. Así que tenemos plena y amplia libertad para acercarnos al Señor y presentarle toda solicitud. Y Él nos oye. Pero la palabra nos expone una condición. Dios nos concede todo lo que le pedimos cuando pedimos conforme a su voluntad. Así también oró Jesús ante su muerte inminente. Antes de ser crucificado, Él dijo en su oración en Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, un hijo de Dios tiene libre acceso a la presencia del Padre Celestial. Puede entonces traerle todos sus conflictos, necesidades y deseos con completa confianza. El Señor siempre nos recibe y siempre nos escucha, pero no siempre su respuesta coincidirá con lo que queremos. No siempre la respuesta del Señor coincidirá con lo que nosotros queremos. Aún así, nuestra mayor seguridad, nuestra mayor fortaleza y alegría están en que siempre, más allá de cualquier circunstancia, favorable o desfavorable, siempre será la voluntad de Dios la que prevalecerá. Esto nos llena de infinita paz, porque sabemos que Él siempre nos dará lo mejor. Podemos confesar como Santiago: todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Podemos decir como Pablo: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Así que el secreto de una vida feliz, y en paz, no viene de obtener todo lo que queremos. El secreto de una vida feliz y en paz no viene de obtener todo lo que queremos,
sino de rendirnos por completo a la voluntad de nuestro buen Señor. En Él podemos estar confiados. Él nos dará lo mejor en el tiempo preciso y de la manera exacta. Amén. Pero más allá de venir ante el Señor para acercarle nuestras propias necesidades, no debemos hacer a un lado nuestra responsabilidad de orar también por nuestros hermanos. A veces nos acercamos a Dios solo para pedirle nuestras cuestiones, mis problemas, mis conflictos, mis situaciones, lo que yo quiero para mí. Pero no debemos descuidar nuestra responsabilidad, porque es nuestra responsabilidad, la de orar por nuestros hermanos. Porque somos uno en Cristo, somos un cuerpo en el Señor. Por lo tanto, la oración no es una cuestión para traer exclusivamente mis peticiones. También debemos orar unos por otros, acompañándonos con amor en las dificultades, en las luchas, en las necesidades, en las pruebas, en las enfermedades. Debemos acompañar a nuestro hermano en oración, sea que todo le vaya bien o todo sea cuesta arriba para él, en sus victorias, pero también en sus caídas. En especial cuando ha sucumbido ante el pecado. Juan declara: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Cuando un hermano cae en pecado, cuando un hermano cae en el pecado, es responsabilidad de la iglesia orar por ese hermano. Cuando vemos que nuestro hermano va deslizándose en el error, Dios nos da una oportunidad para amarlo, por medio de ayudarlo, aconsejarlo y sobre todo, orando por él. Tristemente, aquel que es espiritualmente inmaduro y que no reconoce que somos parte de un mismo cuerpo en el Señor, al ver la debilidad de su hermano, ¿qué hace? Se escandaliza, critica, juzga, desprecia, murmura, chismosea, se siente superior, se jacta de ser irreprensible, de ser mejor. Pero actúa de esta manera porque no se conoce a sí mismo. No se conoce a sí mismo. No sabe que también es débil y no está exento de caer. Pablo nos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En vez de juzgar, Juan nos dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Debemos orar por el que cayó, para que Dios lo devuelva a la vida. Que el Señor perdone su pecado para que pueda regresar a la comunión con Él. No criticar, no juzgar, no escandalizarse, orar por el hermano con amor, con compasión, con temor, porque yo también puedo caer. En vez de criticar, tenemos que orar por él, porque muchas veces aquel que cae en el pecado no es consciente de la gravedad de la situación en la que está. Necesitamos orar por nuestro hermano, porque cuando cae en el pecado no es consciente de lo grave de su situación. Solo Dios puede llevarlo a reconocer su estado y solo Dios puede librarlo de él.
Puede que nos consideremos no capaces de ayudar a alguien. Puede que no siempre podamos ir en persona a ayudar a alguien que cayó en el pecado. Pero hay algo que siempre vamos a poder hacer. Siempre vamos a poder orar por nuestro hermano. Y por otro lado, no orar por nuestro hermano o no orar por el que nos necesita, sea que es consciente o no de que necesita la ayuda de Dios. No orar es pecado. Samuel le dijo a su pueblo: lejos sea de mí que peque contra Jehová, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Orar por nuestro hermano es un acto de amor. Orar por tu hermano es un acto de amor. Por lo tanto, no dejemos de orar unos por otros, especialmente cuando la debilidad sale a la luz. Amén. Juan distingue dos tipos de pecado: un pecado de muerte y un pecado no de muerte. Él nos insta a interceder por el hermano que cometió un pecado que no sea de muerte, pero desaconseja la oración por quien cometió pecado de muerte. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de pecado? Pecado de muerte, pecado no de muerte. En realidad el pecado siempre produce muerte. Pablo nos dice que el pecado da como pago la muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado siempre produce muerte. Por eso, cuando Juan habla de forma específica del pecado de muerte, podemos reconocer que se refería a una falta determinada. Se refería al pecado que conduce al hombre a su muerte espiritual eterna, porque no quiere arrepentirse. Es aquel que comete pecado y que no quiere, deliberadamente, no quiere acercarse a Jesús. No escucha su llamado al arrepentimiento. El que comete pecado de muerte es quien se rehúsa conscientemente a venir a una comunión con el Señor y con sus hijos, porque prefiere vivir dentro del mundo con los hábitos del mundo. Elige vivir en el mundo con los hábitos del mundo, porque ha decidido pertenecer al mundo y seguir sus criterios. Lamentablemente, incluso dentro de la iglesia puede haber este tipo de personas, como los falsos creyentes de la época de Juan, que simulaban ser cristianos, pero que contaminaban a la iglesia con sus enseñanzas y actitudes. El apóstol había dicho: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Por su parte, antes de su sacrificio, ¿cómo oró Jesús por sus discípulos en su oración sacerdotal? Él dijo: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús no oró por el mundo. Jesús oró por sus discípulos, por los que no eran del mundo, pero no oró por el mundo. Oró por sus discípulos que lo seguían a cualquier costo. También nosotros, teniendo libre acceso a la presencia del Padre Celestial, debemos orar sin cesar por nuestros hermanos que caminan en la fe en Jesús. Debemos orar unos por otros. No debemos dejar de orar unos por otros, sabiendo que Dios nos oye. Él nos oye. Él nos oye y a su debido tiempo nos concederá todas las cosas que pedimos si lo hacemos, si pedimos conforme a su voluntad. Amén. Finalizando su carta, Juan menciona 3 enseñanzas, comenzando con la palabra sabemos. Sabemos. Primero, Juan nos dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fuera engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. A diferencia de quienes pertenecen al mundo, los hijos de Dios no practican el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado. No hacen del pecado un hábito en sus vidas. Por lo tanto, no consienten con el pecado. No alimentan el pecado. Tampoco ocultan su pecado
ni encubren el pecado de los demás volviéndose sus cómplices. Los hijos de Dios no practican el pecado. Cuando son confrontados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, luchan hasta arrepentirse de corazón delante del Señor. No se va desvaneciendo, no se va diluyendo su dolor ante el pecado, sino que luchan hasta el final, hasta arrepentirse de corazón delante del Señor. Porque son de la luz y no de las tinieblas. Son de la vida y no de la muerte. Son de Dios y no del diablo. Juan afirmó: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Un cristiano no practica el pecado. Sin embargo, puede caer en él. Nadie está exento de pecar. Pero no es normal que un hijo de Dios permanezca en el pecado. No es normal que un hijo de Dios no se esfuerce por luchar contra el pecado, contra su pecado. No es normal que un nacido de Dios se codee con el pecado. Los hijos de Dios aman al Dios Santo. Por eso no quieren pecar. Los hijos de Dios temen al Dios vivo. Por eso no buscan pecar. Pero los que no aman a Dios ni le temen, no tienen reparo en pecar. Ese es el problema. No amar a Dios, no temerle. El que no ama a Dios no tiene problemas en pecar. El que no vive delante de Dios, el que no teme a Dios, no tiene problema en seguir pecando. No obstante, el que nació de Dios no persevera en el pecado. Se refugia en el Señor, que lo protege de todo ataque del diablo. Segundo, Juan declara: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás es el príncipe de este mundo. El mundo está bajo su dominio. Y si somos conscientes de esto, podremos estar despiertos y reconocer la malicia del diablo que arrastra a los hombres hacia su destrucción. Si sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, viviremos alertas para no ser atrapados por las artimañas del diablo, para no tropezar en sus tentaciones y seguir su corriente. Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que no te devore el diablo. No obstante, a pesar de que Satanás tiene dominio sobre el mundo, él no es el dueño de este mundo. El único dueño de todo es el Señor. Todo le pertenece a nuestro Señor. Jesús vino a reclamar lo que es suyo, incluyendo nuestras vidas. Por más que Satanás pretenda dañarnos, nosotros no le pertenecemos a él. Nosotros somos de Dios. Y el Señor nos custodia con amor. Jesús oró ante el Padre Celestial por nosotros diciendo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Dios nos protege porque le pertenecemos a Él y no al diablo, por más que Satanás ejerza su dominio sobre esta tierra. Por eso no tenemos por qué rendirle cuentas al diablo, ni seguir sus instrucciones, ni vivir como Él quiere que vivamos. Nosotros somos de Dios. Amén. Nosotros somos de Dios. Nos debemos a Dios. Y solo a nuestro Dios tenemos que seguir y obedecer. Amén. Tercero, Juan proclama: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Con su venida, Jesús procuró darnos la oportunidad de conocerlo.
que podamos venir a un encuentro en persona con Él, para que disfrutemos de una íntima comunión de amor con Él, para que nos sumerjamos en su presencia y conozcamos su verdad, para que seamos libres de todo pecado y obtengamos la salvación en Él. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el verdadero Dios. Jesús realmente es Dios. Varios de los que vieron caminar por este mundo a Jesús solo veían en Él a un hombre. No reconocían su carácter divino. No podían concebir que Él fuese Dios encarnado. Por estos días, esto mismo le sucede también a muchos. No logran ver la divinidad de Jesús. No logran ver que Él es Dios y no se rinden ante Él para adorarlo. Sin embargo, Él es Dios. Jesús es el verdadero Dios. Nunca ha dejado de serlo. Es el Dios que lo abandonó todo para venir a salvarnos, que se entregó a la muerte para pagar nuestra condenación. Como dijo Pedro, Jesús llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús es el verdadero Dios. A Él debemos oír, a Él debemos seguir, a Él debemos obedecer, a Él debemos adorar, a Él debemos rendir nuestro corazón, no a las personas, no a lo que hay en este mundo, no a los falsos ídolos que pretenden robar nuestro corazón, no a las ideologías del mundo que buscan destruirnos, no a los conceptos erróneos de la fe que nos confunden y distraen de la verdad. Por eso Juan nos da una contundente y amorosa exhortación final diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Jesús es el verdadero Dios. Es el verdadero Dios que venció el poder de la muerte por medio de su resurrección para abrirnos el acceso a la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Juan aseguró que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. De igual manera, Cristo también exclamó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el verdadero Dios que vino a este mundo, murió y resucitó para abrirnos las puertas del reino celestial. Solo por creer en Él, solo por su amorosa gracia. Jesús es el verdadero Dios que vendrá de nuevo a juzgar este mundo y a llevarnos a su eterna presencia. Volverá y nos llevará a su eterna presencia, si hemos creído en Él, si nos hemos arrepentido de corazón, si le hemos entregado nuestra vida. Por lo tanto, quienes creemos en Jesús como el Hijo de Dios, podemos tener la plena seguridad de que el Señor nos ha otorgado la vida eterna. Tenemos acceso al Padre Celestial y con confianza podemos traerle nuestras peticiones. Él nos concede lo que le pedimos si lo hacemos conforme a su voluntad. Pero no solo debemos orar por nosotros mismos, también debemos orar unos por otros en amor. En especial, debemos orar por nuestro hermano en sus debilidades y caídas. Y Dios le dará vida. Jesús vino a otorgarnos la salvación y a llamarnos a la santidad. Salvación y santidad. Por eso es que luchamos por no practicar el pecado. Porque somos de Dios y no del diablo. Pertenecemos al Dios Santo y practicamos la santidad. Pertenecemos al Dios que es amor y practicamos el amor. Nosotros hemos reconocido que Jesús es el Hijo amado de Dios. Él es nuestro Salvador y nuestra esperanza. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Vamos a orar juntos. Oremos.
Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos bendecido a través de la primera carta de Juan. Y hoy, Señor, concluyendo esta carta, tú nos das un mensaje de enorme amor hacia nosotros. Tú, Señor, nos llevas a reconocer una vez más que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y nosotros nos rendimos delante de nuestro Señor, reconociéndolo de esta forma. Jesús es nuestro verdadero Dios y la vida eterna. En Él está nuestra esperanza, en Él está nuestra vida, en Él está todo lo que nosotros necesitamos. Por eso, a través de su sangre podemos venir delante de ti. Y tenemos la certeza de que tú nos concederás todas las cosas cuando pedimos conforme a tu voluntad. Especialmente, queremos cambiar nuestro corazón ante ti, rindiéndonos delante de ti para llevar una vida de santidad, una vida de amor, no una vida como el mundo, no una vida en el odio ni tampoco en el pecado. Tú nos has llamado a ser santos, tú nos has llamado a vivir en el amor. Por eso también enséñanos a llevar una vida de comunión entre nosotros, comunión contigo y comunión entre nosotros, orando unos por otros, especialmente en los tiempos de debilidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por no habernos olvidado, sino haber enviado a tu único Hijo Jesús para ser nuestro Salvador. Hoy, Señor, nosotros reconocemos que Jesucristo es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.